Sí, ¿Ya? ya. Ok. Listo, mis hermanos. Entonces, bueno, voy a compartir aquí la diapositiva. Hasta aquí vamos a pues, mirar un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Eh, la construcción normal que nosotros vemos en el español es el artículo, el sustantivo y el adjetivo, ¿cierto? En ese orden. Artículo, sustantivo y adjetivo. Ese es el orden que normalmente vemos que se construye el español, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos. Decimos el carro rojo, ¿cierto? Nosotros no decimos el rojo carro. Suena raro, ¿cierto? Suena extraño. Nosotros no decimos carro el rojo o rojo el carro, ¿cierto? Hay una construcción que normalmente usamos y va en ese orden. El artículo primero, luego el sustantivo y luego el adjetivo, como lo ven ahí con colores, para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces el artículo en negro, el carro que es sustantivo en azul y en naranja el adjetivo. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, la casa azul, ¿cierto? También entonces, esa es la construcción normal, no decimos la azul casa, ni casa la azul, ni nada de eso, sino que hay una construcción que tenemos ya en nuestra mente que el español nos ha dado esa estructura, ya la tenemos en nuestra mente y ya la usamos cotidianamente, aunque no tengamos como muy en cuenta esto, pero es una construcción que normalmente hacemos, ¿sí? La hacemos ya, artículo, sustantivo y adjetivo. Si ustedes se dan cuenta, estas comparten género y número. Si se dan cuenta, el artículo, el sustantivo y el adjetivo comparten el mismo género y el mismo número. Entonces, el primer ejemplo, vemos el carro rojo, el género es masculino, por eso el artículo es el. Carro, todos sabemos que es un sustantivo masculino, y rojo, sabemos que, bueno, el caso de rojo sí se puede en algunas casas, en algunas ocasiones, el rojo se usa también como femenino, pero normalmente rojo sabemos que es masculino. Si fuera femenino, de pronto lo usaríamos como roja, ¿sí? Por ejemplo. Recuerden que hay ciertos adjetivos que no cambian. Por ejemplo, azul es un adjetivo que no cambia. Azul se usa tanto para masculino como para femenino, ¿cierto? El rojo en algunas ocasiones vamos a ver que se usa también para femenino, pero normalmente lo vemos en masculino y roja en femenino. ¿Listo? Entonces comparten el género. El género entonces de esas tres palabras es género masculino, el carro rojo. ¿Mm? En el caso de la casa azul, el género es femenino. La es femenino, casa femenino, azul, como ya les digo, no, es uno de los adjetivos que se comparte tanto para femenino como para masculino, no cambia. ¿Sí? Yo puedo decir el carro azul o la casa azul y si nos damos cuenta la palabra azul no cambia. Lo otro que comparten entonces también es el número. Recuerden que el número es singular o plural. Entonces decimos que el carro rojo está todo en singular. Está hablando de uno solo. El carro rojo, lo mismo la casa azul. Si dijéramos los carros, pues entonces ya estamos hablando de plural. ¿Mm? Esto es lo que se le conoce o se le llama una concordancia gramatical. Una concordancia gramatical. ¿Sí? Concuerdan en género y en número. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Hasta aquí entonces hemos visto ya lo que es el Hay sustantivo, una el pregunta, adjetivo y pastor. el artículo. Ok. Pastor, es que yo había entendido que los
los colores, o sea, como lo que más se está determinando, el color en sí era neutro. ¿Los colores qué? Eran neutros. O sea, podrían servir para... No, no tanto neutro, sino que se puede usar tanto para femenino como masculino. Pero no todos los colores. Hay colores que sí, hay colores que no. Sí, por ejemplo, el color azul se maneja para ambos, gris se maneja para ambos. Pero, por ejemplo, amarillo, no, amarillo, amarilla. Y si nos damos cuenta, casi todos los que terminan en una vocal, sobre todo, digamos, por ejemplo, amarillo, entonces es masculino, amarilla, femenino, rojo, masculino, roja, femenino. Entonces no, no todos los colores, algunos sí, otros no. Hay colores que se comparten para ambos géneros, pero hay otros que no, que cambian de acuerdo al género. ¿Ok? Listo. Eh, Sigamos entonces. Terminamos aquí entonces lo que es artículo, sustantivo y adjetivo. No sé si de pronto quieran compartir sus tareas. Esa Yo cara que hace hice, Juan Mauricio me dice que no hizo tarea. yo hice una, pero tengo más dudas que todo. Bueno, no importa. ¿Qué texto es? Yo tomé Juan 3:1 al 3. Pues dice, había un hombre Ya, de los mira, fariseos. espera un momentico. ¿Juan qué? Juan 3:1 al 3. Juan 3:1. Ok, entonces, espérame un momentico, vamos a... Se quedó pegado acá. Listo, lo escucho. Yo tengo ahí, había un hombre de los fariseos que se Ujú. llamaba Nicodemo, un Sí, principal entre los judíos. Yo pero tengo vaya subrayándome lo vaya tengo como, subrayándome sustantivos. o si quiere compártame pantalla y yo le Sí, muestro. ¿Cómo lo hice? ya, Entonces ahí, ok, lo subrayé, el artículo. sí, Hombre, sí, artículo indefinido. Ujú. eso sí. Hombre, entonces lo tomé como sustantivo. Sí, Los, los, artículo. sí, Luego fariseo, lo tomé como adjetivo. no, fariseos es sustantivo, porque está haciendo referencia a unas personas, no a las características de esas personas. Ah, Si ya, ya. dijéramos los altos, entonces estaríamos hablando de las personas altas, pero estamos hablando desde, en este caso, un grupo de personas determinado. Pero luego ahí dice que él Sí, era eso es fariseo. sustantivo. No Sí, le por está eso, haciendo, pero fariseo no es, fariseo es como haga de cuenta como una profesión, como un trabajo. sí, Entonces es como decir, él era presidente o él era mecánico. Entonces, simplemente está hablando de una profesión. Entonces está nombrando algo, no la característica de ese algo.
Ujú. Ahora dice que se llamaba. Yo ahí no marqué nada porque no. Sí, ahí no, no, eso es una construcción de verbal. Nicodemo. Entonces, sustantivo. Nicodemo, sí, sustantivo. Y un Ujú. entonces principal también está mal. Principal, no, creo que, no, sí, principal sí está bien. Principal es un adjetivo. Por eso, pero también es una profesión, ¿no? ¿No? Ah, no, le está diciendo que es. No, no porque se está hablando de que él es el principal entre los, ¿sí? Ya. Una persona que tiene, sí, una característica. Dice entre los, lo tomé Los es como, artículo. como adjetivo, pero eso lo saqué del diccionario, eso sí dice trampa ahí. Que me Entonces, dice, ese es, pues para mí era un, los es, un artículo, pero ahí en el diccionario de la lengua castellana dice que es un adjetivo. no, 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 es un artículo. Judíos, lo tomé como sustantivo. Sí, muy bien. Bueno, el 3, 2, dice, este lo tomé como sustantivo. Ahí está hablando de Nicodemo. No, ¿Este no es este es Nicodemo? este es un pronombre. Y Por ahorita eso. vamos a mirar el pronombre, porque mire que lo que hace, de una vez podemos ir aprendiendo ahí. Lo que hace el pronombre es utilizarse por el nombre. ¿Quién es este? La pregúntale al texto, ¿quién es este? Nicodemo. Nicodemo. Entonces está cambiando el nombre por, ¿sí? Por eso se llama pronombre, por nombre. Se está cambiando, está sustituyendo el nombre. Entonces este es un pronombre, Ya entendí. ¿sí? Vino a, no puse nada. Jesús, Ah, sustantivo. sí, De sí. artículo. Noche, No, de no es artículo. no. Ah, No, que Sandra no. me dijo mal. Mentira. Eso es Noche. por, eso es por copiarse. No, es que le dije solo. Noche es Ay, de naranja. Naranja es adjetivo. Es que es es mi sustan- culpa de sus es- equivocaciones. Noche. ¿Sí está bien noche? no, noche es un sustantivo. Va en azul. Pero luego no, noche no estamos, no se refiere a la. Está refiriéndose a algo, no a la característica de ese algo. Mm, ¿Quiere que esto está tomado? Todo no. Y no puse nada, lee, artículo, Eh, lee, ¿no? no, ahí es un pronombre. Ya que También. vamos a mirar eso. Rabí, sustantivo. Ujú. Sustantivo rabí, sí. Sabemos que has venido de entonces está como artículo. Ah, no, es una preposición, todavía no la hemos visto. Dios, sustantivo. Dios es un sustantivo, sí. Maestro también, sustantivo. Maestro. No, maestro es un adjetivo. O sea, en ese contexto está haciendo de sustantivo. Porque dice, está hablando de la persona, ¿cierto? Y está diciendo que una característica de esa persona. Otra cosa es que yo diga, el maestro me dijo, ahí ya es algo distinto, porque yo estoy hablando de esa persona, de su profesión. Pero aquí dice claramente, has venido como maestro, es una característica. Entonces va en naranja, es un adjetivo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú. Tú Tú es puse, un pronombre. lo demás no No puse hemos nada. visto todavía los pronombres. Todo esto no, solo Dios. Solamente Dios, sí, solamente Dios. Bueno, eso sí está bien, ¿cierto? Sí, señor. Y en el tercero, pues, me fue más mal todavía. Jesús, sustantivo.
Entonces este está mal. ¿Ya entendí? Le está mal. Si ese es un pronombre. De No, cierto es una preposición. y cierto. Es cierto, es un adjetivo. Está bien ahí. Sí. Te digo, no puse nada. Te digo que no naciere de nuevo, no No. puede ver el reino de Dios. Está Dios. Sí. Nuevo es un adjetivo. El reino, él es un artículo, reino es un sustantivo. Reino, el Reino es sustantivo. Él es artículo, título. El reino es sustantivo. y reino es sustantivo. Está difícil, pero bueno. Sustantivo, no adjetivo. Espérate. Listo. Pero mire que, o sea, ya los errores son mínimos, tampoco es que todo está mal. Es cuestión también de irlo, en la práctica también uno va, por ejemplo, usted ya sabe que Jesús, que Dios, entonces poco a poco uno va familiarizándose sabiendo que esos son sustantivos. Reino, ¿cierto? Judíos, fariseos, ya sabemos que son sustantivos. Ajá. ¿Listo? Hermanita Claudia hizo tarea. Hermanito Juan no hizo tarea, entonces estamos desjuiciados, hermanos. ¿Qué pasa con ese juicio? Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a compartirles aquí pantalla. Vamos a continuar y vamos entonces a mirar el tema de los pronombres. Sí, hermano Alberto. Ya que puedo leer la mía, es que tengo una dudita en una parte. Bueno, el hermano Alberto también hizo la tarea, entonces vamos a mirar. ¿Qué texto es, hermano? No lo miró. Mateo 2, del 1 al 3. Mateo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. Por favor, si lo tenemos en cuenta para mirarlo. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. Listo, hermano. Entonces, comencemos. ¿Cuánto es un adjetivo? ¿Cuándo? Un Voy a momento. hablar de ¿Cuándo? No. No, es un adverbio. Todavía no hemos visto el adverbio. ok. Es que me imaginé que él iba a comentar desde cuándo Jesús iba a decir algo referente al sustantivo. No, porque es que está hablando de un tiempo, Mire que si usted dice, yo le digo cuándo, estamos hablando los dos. Usted me dice algo, usted me cuenta algo y yo le digo cuándo. Estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de la persona. Eso pasa, tiene toda la razón. Sí, porque está hablando de tiempo, y es Ujú. otra cosa. Pero Jesús Sí, es un sustantivo, sí, Belén, sustantivo, Belén sustantivo, sí, Judea, sustantivo. sí. Aquí es donde tengo la duda. Dicen rey y héroe. Creo que rey ya es Díaz también un es, adjetivo. Díaz también es un sustantivo, hermano. Bien. Dios, señor, de la ropa. Ujú. Pero aquí es donde tengo yo la duda. En rey, rey creo que es un adjetivo porque va a hablar de héroe. Entonces creo que este rey no puede ser sustantivo. Va a dar información de héroes que era rey. O ahí hace ambos son sustantivos. No, ambos son sustantivos. Porque el rey está señalando la profesión de la persona, Ok. no tanto una característica, sino una profesión de la persona. Bueno. No, ahí tenía la duda porque es que no sabía si hay información de que él era rey. ¿No es No. cierto? Ahí, Pero es sustantivo.
Sí, es un sustantivo. Ok, listo. Vinieron del oriente, oriente. Herodes también lo puso, ¿cierto? Como sustantivo. Sí, señor. Ese es sustantivo. Sí. Oriente también señala algo. Pero oriente, entonces es un adjetivo. Es un sustantivo, ¿no? Está señalando algo, No, no la característica. No la... no, porque es que está dando nombres, del oriente, sí, señor. Ujú. También ahí la barré, pero en otro lado la había corregido. Jerusalén es un sustantivo, Sí. un adjetivo. Unos. No, ahí en ese caso, como unos está al lado de un sustantivo, está haciendo las veces de un artículo. Ese artículo. Sí, señor. Estamos mal. Bueno, Tranquilo. Marcos es un sustantivo. ¿Cómo? Marcos es un sustantivo. Magos. Sí, sustantivo. Entonces, ¿dónde es un adjetivo? No, ¿dónde también es? Está hablando de qué. Yo le digo dónde, ¿de qué está hablando? Aquí es de tiempo. Está hablando, no, de espacio, ya no de tiempo, sino de espacio. De lugar, sí. ¿Dónde es algo de lugar? Sí. Entonces no es un qué, no es un adjetivo ni un sustantivo. Ok. Un artículo. El artículo, sí, muy bien. Rey es sustantivo. Sí, sustantivo. Los artículos. Los artículos, sí. Judíos, sustantivo. Sí. Tú es un adjetivo. ¿Cuál? Tú. Su. Sí, señor. Tú. Su es. Que ha nacido por No, Jesús. su es un pronombre que es un. Ah, no, mente, es un artículo. ¿Su qué? Su estrella. Ah, no, sí, es un adjetivo. Es un adjetivo. Ujú. Estrella es un sustantivo. Sí. Bueno, aquí tengo una. Ese hemos también es de tiempo, pastor. No, Tampoco lo no, eso es un verbo. sé. Sí. Tenía también duda ahí. Tampoco está mal. Es que esta es una construcción verbal. Hemos visto, los dos son verbos y es una construcción verbal. Ok, pastor. Entonces hemos visto él es un artículo. Sí, Oriente es un sustantivo. sí. Bueno, venimos no a adorarle tampoco. Oyendo esto es un artículo. El artículo, sí, Rey, sí, el rey es un sustantivo. sí, Héroe es sustantivo. sí. Toda es un adjetivo. Sí. Un momentico, toda Jerusalén. Toda Jerusalén. Sí, sí, es un adjetivo. Un adjetivo. Jerusalén es un sustantivo. Pastor, y Sí, él como se refiere a una persona, veo que que no hace un papel de artículo. no, No sé si está bien. eso es un pronombre. Es un Porque, pronombre, por eso porque está cambiando el nombre por él. ese ya es un pronombre, ya no Ujú. viene a ser artículo. De una vez les pregunto en ese versículo 3, ¿quién es él? Como es un pronombre, y mire que lleva tilde, mire que en la misma frase, en la misma versículo 3 hay dos él, el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Entonces, si ven que hay dos él, uno tiene tilde y el otro no tiene tilde. El él que no tiene tilde es un artículo. El que lleva tilde es un pronombre. Si ustedes quieren distinguirlo, aprender a distinguirlos, el que tiene tilde es un pronombre, el que no tiene tilde es un artículo. ¿Listos? Y el mismo texto nos puede decir quién es él.
y toda Jerusalén con él. Dice que se turbó, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Quién es él? Herodes. Oye, Herodes. pastor, no Muy bien. entendí muy bien de toda. Toda es un adjetivo indefinido. Porque recuerda que espera un momentico, les comparto acá. Ya. Les voy a compartir aquí la diapositiva, donde veíamos entonces los diferentes artículos. Perdona, adjetivos. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, este Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá. Entonces, estos son adjetivos indefinidos. ¿Sí? Recuerda los adjetivos indefinidos. Son adjetivos que señalan al sustantivo de manera vaga o de manera imprecisa. Entonces, alguno, alguna, ningún, ninguna, cualquiera, cualquiera, ¿sí? Todo, todas. Todos esos son artículos, perdón, adjetivos indefinidos. ¿Sí, hermano César? Ok. Sí, Vamos entonces rápidamente al pronombre. Pronombre. ¿Qué es el pronombre? Vamos a mirar primero la definición del pronombre. El pronombre es la palabra que indica las personas gramaticales. Repito, el pronombre es la palabra que indica las personas gramaticales. ¿Sí? Es decir, el pronombre es esa palabra que lo que hace indica, lo que nos indica es aquellas personas que intervienen en la conversación o en el diálogo. ¿Sí? ¿Qué personas intervienen normalmente en una conversación o en un diálogo? Son yo, tú, él, ¿cierto? Por el lado del singular y por el lado del plural, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, esta palabra, ¿cierto? El pronombre es una palabra que lo que hace es que indica a esa persona gramatical. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, ustedes están leyendo un texto y ustedes quieren pensar en qué persona, entonces la persona, ¿cierto? Que están mencionando, en ocasiones no se menciona el nombre de la persona, sino se menciona el pronombre, como el ejemplo que yo les ponía. Ahí vemos que en el texto que el hermano Alberto habla, ese texto ya no dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con Herodes. No dice así, sino dice toda Jerusalén con él. Entonces lo que hace es que reemplaza el nombre. ¿Sí? Luego, por eso decimos, el pronombre es una palabra que sustituye un nombre o una frase sustitutiva. ¿Sí? Después vamos a ampliar esta idea. Por el momento, lo principal ahorita para irlo entendiendo el pronombre, sustituye un nombre. Los pronombres se refieren frecuentemente a un nombre anterior, ¿sí? Que llamamos el antecedente. Este antecedente o este nombre anterior ha ocurrido en una frase o en una oración previa. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, es que él dijo que venía, ustedes me van a decir, ¿qué me dirían ahí? Yo les digo, es que él dijo que venía. ¿quién? Ustedes preguntan inmediatamente quién, ¿cierto? Porque ustedes no saben quién es él. Pero si yo les digo, es que Juan me dijo, esta mañana hablé con Juan y él me dijo que venía, ustedes ya saben quién es él, ¿cierto? Porque ya tienen el contexto de lo que yo vengo hablando. El contexto es ese antecedente, esa frase anterior, esa oración anterior, nos dice
¿Qué persona es él? ¿Sí? Es por eso el pronombre es por nombre, se reemplaza por el nombre. Juan, hablando de Juan. Pastor, es que veo aquí que cuando digámoslo así, después, aquí dice, por ejemplo, pues estoy mirando acá el texto, dice, y tú, Belén, ahí qué sería, o cómo sería, o sería igual. En el texto que dice el hermano, el hermano Alberto, Sí, el 2.6 ¿qué texto dice, y es? tú, el 6, 2.6 dice, y tú, Ujú, Belén, entonces está sí, señalando el tú, pues es Belén, pero ahí sería igual, el sí. pronombre sería tú. Mire que el tú dice, y tú Belén de la tierra de Judá, ¿cierto? Mire que Belén está entre qué. Miren ahí, miren el texto. Belén está entre qué. Entre tú y la tierra. Entre comas. Por eso, ahí es donde yo Bel- pregunto, Bel- ¿ese tú es Belén, pronombre? sí, pero contéstame un momentico. ¿Belén está entre qué? Por ahí César lo dijo. No, no. Belén está entre qué. Entre comas. Dígalo duro. Entre comas. ¿Sí ve que Belén está entre comas? Eso es una expresión vocativa. Eso se llama una expresión vocativa. ¿Sí? Y entonces yo puedo quitar esa parte vocativa. Y yo digo, y tú de la tierra de Judá. ¿Sí? Pero está nombrando, está evocando, está llamando el nombre de la persona como una expresión para exaltar a quien se le está hablando, sí, como llamar la atención de quien se está hablando. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy predicando, ¿cierto? Y yo digo, y tú, hermano, que dices ser cristiano, ¿sí? Yo pudiera decir, ¿y tú qué dices ser cristiano? Yo puedo quitar el hermano, no es necesario. Sin embargo, lo uso como una expresión, ¿sí? Entonces, eso es una expresión vocativa. Entonces, por eso esa vocación va entre comas, ¿sí? Va entre comas. Si no estuviera Belén, entonces diría, y tú de la tierra de Judá, no habría comas. En esa frase, en esa oración no habría comas. En esa frase no habría comas. Y tú de la tierra de Judá. Pero como hay una vocación, entonces tú, coma, Belén, coma, de la tierra de Judá. O sea, se pone ahí como incrustada. ¿Sí? Entonces es una expresión que se usa, ¿cierto? Como nosotros a veces usamos ciertas expresiones para referirnos a algo o como para adornar de pronto lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, se usa tanto el pronombre como el nombre. ¿Sí? Ok. Bueno, sigamos. Entonces, claro está ahí la definición. Hermanita Claudia, ¿clara la definición? Ok. Sí, señor, Vamos a ver toca algunos esperar a ver ejemplos. cuando ya vamos manos a la obra. Entonces, Bueno, toca hacer. vamos a ver algunos ejemplos. Veamos unos ejemplos. Miqueas 5:2. Mire que aquí preciso trajimos el texto que están mencionando Mateo. Mateo está mencionando precisamente el texto de Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sí? Entonces, ahí pudiéramos quitar Belén Efrata,
Si ve que también está entre comas, podríamos decir, pero tú pequeña para estar entre las familias de Judá. Quizás antes el texto ya nos ha dicho que está hablando de Belén, pero para adornar la expresión, entonces dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y es como una expresión y está llamando la atención. Entonces, ese pronombre tú. En Hechos 15:13, Hechos 15:13 tenemos, y cuando ellos callaron, la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Ahí nos tocaría mirar Hechos 15, ¿cierto? El contexto, unas frases atrás, unas frases atrás, a ver quiénes son ellos. El contexto nos dice, pero entonces no se usa el nombre de ellos, no se dice específicamente quiénes son ellos, pero la persona que ya está leyendo ya sabe quiénes son ellos. Entonces por eso el autor dice, y cuando ellos callaron. Juan ya miró quiénes son ellos. ¿Sí? No estoy leyendo, pero creo que dice, el título dice El Concilio en Jerusalén. Ujú. La multitud. Ellos son la multitud, versículo 2. ¿Sí? Cuando ellos callaron, ¿quiénes son ellos? La multitud. Entonces el contexto nos dice. El autor pudiera decir, y cuando la multitud cayó, pero entonces ya él ya no vuelve a usar otra vez la multitud, sino usa ellos para reemplazar a esa sustantivo multitud. Primera de Corintios 11:24. Otro ejemplo, Primera de Corintios 11:24. Dice, haced esto en memoria de mí. Nosotros sabemos el contexto, ¿no? Más o menos lo sabemos de memoria. Si yo les pregunto a ustedes que saben el contexto, ¿qué es esto? Haced esto. ¿Qué creen que es? ¿Qué recuerdan que es? ¿La cena? La cena. La cena del Señor, exacto. Entonces, mire que esto está reemplazando el término la cena. ¿Sí? Entonces, por eso pronombre, por nombre, le está reemplazando ese sustantivo. Y decimos esto. Eso también es un pronombre. En memoria de mí, otro pronombre, mí. Mí es un pronombre. ¿Quién es mí? Hermano César. Cristo. Perdón, Ah, pastor. bueno, se adelantó. Cristo es mí, ¿cierto? Entonces no dice, haced esto en memoria de Jesucristo, o de mí que soy el Cristo, o de hagan esto por mí que soy el Mesías, podría por ejemplo decirlo. Lo que hace es, hagan esto en memoria de mí. Ya sabemos quién es mí. Entonces es pronombre, pronombre, ¿correcto? Los pronombres también pueden designar animales y cosas, pero, ojo con esto, pero siempre en relación con las personas. Los pronombres también pueden designar animales y cosas, pero que siempre están en relación con las personas. Ya vamos a mirar unos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Dice Éxodo 32:30. Éxodo 32:30. Dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32:30. Entonces, el autor, escuchen bien, el autor en vez de decir, y por favor miren un momento ahí en el texto, el autor en vez de decir lo siguiente, mire cómo lo podría decir.
y tomó el becerro que había hecho y quemó el becerro en el fuego y molió el becerro hasta reducir el becerro a polvo que esparció sobre las aguas y dio a beber al becerro, perdón, y el becerro lo dio a beber a los hijos de Israel. Mire que la palabra becerro yo la usé muchas veces, pero el autor la usa ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, para no repetir varias veces el becerro, lo que usa es un pronombre que está en relación a los, en este caso, a los israelitas. ¿Sí? Entonces, esa cosa o ese animal está en relación con personas. Entonces, en vez de usar la palabra becerro, usa un pronombre. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó, ¿sí ve? En el fuego. ¿Qué quemó? El becerro. Y lo molió, ¿qué? El becerro. Y lo redujo. Y hasta reducirlo, dice. Entonces, ¿qué fue lo que redujo? Al becerro, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber. ¿Qué dio a beber? El becerro a los hijos de Israel. ¿Sí? Ese becerro hecho polvo que se mezcló con las aguas, lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces, miren que en vez de usar la palabra becerro varias veces, lo que hace es utiliza un pronombre. Pronombre, por nombre, cambia por el nombre. Juan levantó la mano. Sí, señor. Es que ese reducirlo es separado o, pues como no sé Es cómo una, preguntarle. es una contracción y nosotros lo podemos decir sin contracción o con contracción. Podemos decirlo y lo redujo al polvo. Entonces yo pongo lo y luego el verbo reducir. Pero aquí lo contrae y las dos palabras las une. Entonces ya no dice lo redujo, sino hasta reducirlo a polvo. ¿Sí lo ve? Entonces está uniendo un pronombre con un verbo. Esa es una expresión que en el español es permitida y nosotros lo hacemos constantemente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, como siempre les he dicho, no nos damos cuenta, pero eso es lo que hacemos. Es ese tipo de contracción. Por ejemplo, de y el. Nosotros no escribimos, no decimos vengo del carro. Yo digo vengo del carro. Yo no digo vengo del carro. ¿Sí? Que nosotros lo que hacemos es esas contracciones. Unimos dos palabras. No decimos de él, sino del carro. ¿Correcto? Ok. Y otro ejemplo está en Números 22:35. Números capítulo 22, versículo 35. Dice, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Aquí me faltó, perdón un momentico, hago una corrección. Porque aquí me faltó subrayar. Ahora sí. Entonces, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Ahí me faltaba subrayar, esa. Entonces, el tal pronombre yo, ¿cierto? Que es el que está hablando. Te, ¿sí? Te. Es, está diciendo que el yo, te, ¿cierto? Es una relación con a quien se está dirigiendo. Y dice, esa hablarás. ¿Cuál? La palabra. ¿Cierto? Entonces, la palabra es reemplazada por esa. ¿Correcto? Entonces, esos son los pronombres. Esos son a grandes rasgos los pronombres. Los pronombres son fundamentales para la interpretación bíblica. Porque los pronombres muchas veces lo que hacen es reemplazar. ¿Sí? ¿Recuerdan Juan 1, 12 y 13?
Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Es un texto muy conocido. Y Juan 1, 12 y 13 dice más a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire luego el verso 13, los cuales, ¿sí ven ahí? Los cuales. Está, ya no dice quiénes son los, en esa verso 13 no dice quiénes son los cuales, pero en el verso 12 sí nos dice quiénes son los cuales. ¿Quiénes son los cuales? Los que le recibieron. ¿Sí? Entonces lo que hace es, en lugar de decir otra vez que los que le reciben no son engendrados de sangre, ¿sí ve? No dice, los que le recibieron no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no, sino que lo reduce y le dice los cuales. Pues esta es una expresión que lo que hace es reemplazar el nombre o de quien se está hablando por una reducción, ¿sí? Se está reduciendo a un pronombre. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante entender que estos pronombres son muy importantes para la interpretación bíblica, porque hay que mirar el contexto de quién se está hablando. Vamos a dejar hasta ahí, solamente coloquen para la próxima, para entre 8 días, clases de pronombres. Ya vimos en primer lugar la definición, vamos a ver en segundo lugar qué clases de pronombres hay. ¿Listo? Clases de pronombres. Y dentro de 8 días, pues vamos a mirar las diferentes clases de pronombres. Son varias clases. 7 clases de pronombres. ¿Alguna pregunta? Señor, ¿Alguna tareita? pues hermanos, sigan practicando otros 3 versículos. Ya, bueno, vamos a definir una cosa, es que yo he usado el subrayar en negro los artículos, pero también los pronombres. Entonces, para no confundirnos, por favor, entonces dejen los artículos solamente en negro, ¿sí? Y los pronombres pongan una rayita debajo para diferenciarlos entre un artículo y un pronombre. Escríbanlo ambos en negro, artículos y pronombres, pero para diferenciarlos, los pronombres le ponemos una rayita debajo. A los artículos solamente los escribimos en negro. Entonces tenemos ya 4 palabras. Artículos van en negro, sustantivos van en azul, adjetivos van en naranja, pronombres van en negro con rayita abajo. ¿Listos? Entonces, cojan otros 3 versículos. Hermanita Claudia, por favor, haga la tarea. Hermanito Juan, por favor, haga la